Hola, esto es Voces Naturales, un podcast del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En este espacio entrevistaremos a egresados para compartir sus experiencias que reflejen la diversidad de los perfiles profesionales de nuestra facultad. Acompáñanos para conocer estas historias. Buenas tardes, soy Adrián Jauregui. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucía Mancini. Este es un nuevo episodio del podcast del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Se llama Voces Naturales. En el programa de hoy vamos a estar charlando con Tamara Santamaría, que es antropóloga de la casa. Y te invitamos, Tamara, a que te presentes. Si querés contarnos un poco dónde creciste, cómo fue toda tu infancia y adolescencia y qué te llevó a estudiar en la Facultad de Naturales. Bien, buenas tardes, muchas gracias chicos por la invitación. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Tamara Santamaría, soy antropóloga ya de hace unos cuantos años, ya me recibí allá por el 2004. Agradezco este espacio, primero, perdón, me parece súper importante estos espacios donde uno pueda explayar un poco la historia y de cada uno de nosotros como antropólogos y escuchar otras voces. Me parece súper importante, así que agradezco eso y que me hayan invitado a participar de este espacio. Bueno, un poco mi historia, en realidad yo no soy nacida en Argentina, sino bueno, un poco para atrás, por la historia misma nuestra de la Argentina. Mis padres se fueron exiliados en la última dictadura, estuvieron allá viviendo unos 11 años. Y bueno, cuando se fueron exiliados estuvieron en Bélgica y ahí nací yo con mis hermanos, ¿sí? Pues por razones que les tiraba mucho venir a mis padres nuevamente para la Argentina, se habían ubicado allá, habían conseguido trabajo, estaban estables, estaban con un buen pasar, por suerte, lograron después de mucho esfuerzo, pero les tiraba volver a su territorio, ¿no? Entonces nos volvimos para Argentina, yo ya con 7 años. Digo esto porque es parte de la historia, ¿no? De que hace que lo que es cada uno. Ahí hice la primaria, soy de la ciudad de La Plata, perdón, no lo dije. O sea, desde entonces, de los 7 años hasta la actualidad, siempre he vivido en la ciudad de La Plata. Y toda mi formación institucional, educativa, formal, ha sido en la ciudad de La Plata. Hice la primaria en una escuela pública de barrio, súper chiquita. La secundaria entré por suerte, digo por suerte porque fue una experiencia muy buena, por sorteo a Bellas Artes, al Bachillerato de Bellas Artes. Hice plástica, puntualmente grabado. Y bueno, y después estudié, por supuesto, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, antropología. Un poco digo esto porque tuve mi primer acercamiento hacia la antropología en la secundaria. Estoy hablando ya de 1996, por ahí, ¿no? Digamos, yo ya soy grandecita. Y en ese momento había materias optativas. Uno podía elegir en la secundaria lo que es el régimen preuniversitario de los colegios de la universidad. Y una de las materias optativas era antropología. Fue un cuatrimestre nada más. Eran profes que creo que hoy siguen estando en la facu algunos. Elegí antropología porque me llamaba mucho la atención la cuestión del tema de la identidad, de lo social, conocer a las costumbres diferentes, como que siempre lo asocié a eso. Y una de las actividades con las cuales empezamos a trabajar en esa materia de antropología fue armar un árbol genealógico, la primera actividad que nos propusieron. Y eso me llevó a empezar a preguntarme a mí misma y a mi entorno cuáles eran mis orígenes, digamos, cuál era mi historia. Y esto me parece importante traerlo porque, como bien saben, mucho tiempo la historia argentina fue un tabú, todo lo que tiene que ver con la última dictadura militar. Se hablaba muy poco. Y mi familia en particular, que lo habíamos vivido, bueno, yo no, pero mis padres y mis abuelos y mis tíos muy de cerca, no se hablaba del tema. Y era para mí algo muy difícil no poder enfrentar esa situación, preguntar y no tener una devolución, o eran preguntas cortas. Bueno, esto me llevó a empezar a preguntar sobre la identidad, digamos, para esta materia de antropología me llevó a eso, ¿no? Empezar a buscar eso. Y por otro lado también estaba en juego esto de ser de acá y no ser de acá al mismo tiempo, ¿no? Porque yo circunstancialmente había nacido en un territorio que no era del cual yo me identifico, pero tampoco podía renunciar al lugar donde había albergado a mis viejos
y les había dado el asilo político y que, bueno, gracias a eso estoy acá, ¿no? Entonces era como una cuestión de doble identidad y de una lucha interna, de decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, la antropología un poco me fue brindando cuestiones que, esas preguntas que quizás no tenían una respuesta inmediata, por lo menos hacían trabajar un poco esa cuestión, ¿no? Entonces terminé la secundaria y dije, no, con el arte no quiero saber más nada, me encanta el arte, pero no me veo viviendo del arte. Y estaba entre sociología y antropología. Y dije, bueno, antropología estaba segurísima que quería algo de social, no quería ni biológica ni arqueológica, pero si quería exclusivamente social me tenía que ir a la UBA. Y la verdad, la UBA me parecía algo inmenso, no me sentía, venía de una escuela muy chica, muy de pequeños cursos, de otro estilo, más, no sé cómo decirlo, no es hippie la palabra, pero digamos, con otras, digamos, costumbres y demás cuestiones. Dije, no, me voy a quedar en La Plata y bueno, nada, sabiendas de que social iba a haber muy poco, ¿no? Porque es súper biologicista, digamos, la facultad nuestra. Y elegí antropología finalmente y desde que empecé la terminé, digamos. La verdad que hice una carrera súper prolijita, tuve la posibilidad que mis viejos me bancaron, digamos, tuve laburos así súper esporádicos, así de niñera o promotora, cosas sencillas, pero le pude dedicar el tiempo que lleva la facultad. Y en ese momento, cuando yo la cursé, no había promociones, creo que había una materia por promoción que era socio, y después no había así, para los más jóvenes, para los que vienen atrás, les puedo asegurar que era larguísima la carrera. No había promociones, era todo finales. La verdad que estoy re contenta y además eso después, en la reflexión que hago de haber elegido antropología en La Plata, en el museo, te da una mirada que vos no la tenés en la UBA, que es esta mirada más de la integración de las dos dimensiones que tenemos nosotros, los hombres, digamos, lo social y lo biológico. Pero bueno, ese es un poco el recorrido. Está bien. No, me parece muy interesante. Nada, no solo tu historia personal, familiar, sino cómo esto de que terminaste en esta escuela con esta materia, lograste reconstruir cosas y eso te llevó como esas decisiones que uno va tomando y esos caminos. Me parece súper interesante. La idea, si querés contarnos un poco, es cómo fue transitando después de que te recibiste. O sea, cómo fue tu camino profesional, si querés contarnos también en qué estás trabajando ahora. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la salida laboral, me pasó mucho al estar estudiando, sentir que la única salida era la investigación. Y no encontraba yo durante mi etapa de estudiante espacios en el museo que a mí me llenen, digamos, que a mí me atrapen como para poder dedicarme a la investigación en esos espacios que tenía el museo en ese momento, ¿sí? No había ninguna temática que a mí me involucre, que me interpele. Entonces, hacia el final de la carrera, con una amiga de antropología también, con una que cursé mucho y estudiábamos, a los dos nos gustaba el arte. Entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que unir la antropología con el arte. Las dos veníamos de la rama del arte. Digo, tenemos que encontrar en la antropología algo para hacer investigación, ¿no? Con este chip que a uno le ponen de la investigación que te forman básicamente para eso, por lo menos esa fue mi cursada en aquellos años. Entonces dijimos, busquemos algún tema que nos interpele a las dos, que veamos que nos guste, y bueno, encontramos la unión de antropología con el arte en etnografía, en una materia, en Etno 2. Tuvimos que hacer un trabajo final, un simulacro de congreso, y ahí hicimos la primera exposición y el tema transversal que unía las dos cosas es las máscaras. Las máscaras, para los procesos de rituales, y ahí era perfecto. Encontrábamos la unión de esas dos cosas. Y bueno, y a partir de eso empezamos a investigar y demás, tuvimos semiótica, con periodismo, bueno, distintas ramas, y logramos dar con un profesor que nos guió un poco y empezamos a armar un proyecto de investigación. Digamos, como que mi primer salida dentro de la facu fue armar un proyecto de investigación, presentarme a carrera, estuve hablando en CONICET con gente que me recomendara con esto, no en CONICET, sino con gente que estaba ya en carrera, bueno, bla, 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 todo mi recorrido para hacer eso. Empezamos a laburar, empezamos a hacer investigación independiente, digamos, bancándola nosotros, recién recibidas, etcétera, etcétera. Pero
no me cerraba. Era la competencia, el entorno, laburar sola, era como una cosa que yo no me veía laburando eso. Entonces dije, no, esto no es lo que quiero, me gusta, pero no lo quiero para vivir. Y bueno, empecé a buscar, digo, ¿qué hago ahora? Digo, porque no tengo mucho como para... No me sentía como con herramientas para salir a trabajar, desde lo que yo había elegido estudiar. Y bueno, empecé trabajando en primer lugar como docente. Dije, buscan una antropóloga en lo que es la escuela de cadetes en 44 y 137. Ahí fue mi primera experiencia como docente en superior. En paralelo estaba dando en media en una escuela privada, también por contacto ahí, y daba antropología ahí. O sea, básicamente empecé con docencia. Después de la docencia pasé a dar, me salió un laburo administrativo en el Estado, administrativo, mesa de entrada, sello. O sea, a mí no era lo que quería claramente, pero bueno, era un laburo estable. Seguía dando clases y eso. Y después, bueno, soy bastante inquieta, empecé a preguntar, una amiga, qué otra, sabían que a mí siempre me gustó la docencia, me gustó capacitar. Dice, mira, estamos necesitando una capacitadora y una antropóloga para que le dé una vuelta cualitativa a los datos que se generan en la Dirección Provincial de Estadística. ¡Wow! Dije, chau. Pasé una entrevista y demás, me presenté a eso y quedé. Te estoy hablando del 2006 a esta parte. ¿Sí? Desde el 2006 que trabajo en la Dirección Provincial de Estadística. Una anécdota o un dato de color, si se quiere, yo estadística cuando la cursé en la facu, la odié. Horrible la estadística que se daba en ese momento en la facu, ¿no? Todos test, cosas que no te sirven para nada. O sea, ahora que estoy del lado de la estadística, digamos, son cosas que la verdad no. Pero bueno, no importa. Dije, me raspé ahí, me saqué re baja nota, me acuerdo. Y bueno, las vueltas de la vida terminé laburando en algo que es un cuatrimestre que yo jamás me imaginé y me encanta la estadística hoy. O sea, es como muy loco. Me da la duda si esta dirección provincial, digamos... Si el Estado usa esas estadísticas para hacer políticas públicas, por ejemplo. Sí, digamos, la provincia, bueno, es así, nosotros dependemos de INDEC, que es hay como una pirámide, ¿no? Tenés el Sistema Estadístico Nacional, que es el INDEC, que regula todas las estadísticas a nivel nacional. Después está en cada provincia con su Dirección Provincial de Estadística, que es el Sistema Estadístico Provincial, y luego está el local o municipal. Y entonces en cada una de las direcciones lo que se hacen son se sacan estadísticas para las cuales después se toman definiciones y decisiones de cuestión pública. No todo, pero por lo general sí. Y se labura con distintos organismos que van pidiendo datos. Concretamente, para hacer política necesitas datos, si no, no podés. Bueno, muy interesante el recorrido que venís contando y cómo pudiste, si se quiere, resignificar el contenido de la estadística en tu carrera y también pensando en esa proyección en política pública. Capaz nos interesaba preguntarte si en algún momento te revinculaste con la facultad, ya sea desde lo profesional o desde en otros sentidos. Bien, sí, la verdad que siempre me quedó ahí como pendiente el vínculo nuevamente con la facu, porque todo el camino que yo fui haciendo fue alejarme de la facultad, digamos, básicamente lo académico iba por otro camino, pero siempre me quedó como ahí el deseo de volver, y siempre me pareció que la extensión era un buen punto, una buena forma de poder conectarme con la facu, porque lo académico no lo comparto, hay muchas cosas que creo que no estoy capacitada para eso, y sí me parece de la extensión, o sea, me gustaba más el vínculo desde otro lugar, que me parece como uno de los pilares que está bastante dejado de lado por parte, bueno, es un análisis actual, perdón, pero bueno, la extensión en la facu no está muy fuerte como debiera estar para mí, pero bueno, nada, aposté a eso, empecé con lo que es vacaciones con los dinosaurios, justamente con mi amiga, con las máscaras, como que las dos, ella empezó su camino por otro lado, y las dos dijimos, tenemos que volver a la facu, tenemos que hacer algo desde otro lugar, qué sé yo, listo. Empezamos con los talleres de vacaciones con los dinosaurios, con las máscaras. Dimos cursos, talleres, creo que fueron 3 o 4 veces, no me acuerdo ya. Y el taller era hacer máscaras, de los guaraní y los chané, que eran los lugares donde nosotros estuvimos. Son las máscaras que están exhibidas en el museo, vieron en la sala de etnografía. Pero bueno, volvimos entonces a través de la extensión,
con vacaciones con los dinosaurios, dando el taller de máscaras, que era eso que nos había pasado al inicio. Y después empezamos a armar un proyecto de extensión y trabajamos en una comunidad com en el barrio Malvinas. Y ahí estuvimos revalorizando la identidad com, se llamaba NAMCOM. Y estuvimos trabajando varios años en esa comunidad, pero bueno, lo que pasa siempre con extensión, como es algo que no es redituable, como que es algo que siempre se hace en los sábados, por fuera del trabajo y demás, se va complicando el compromiso. Hoy no estoy bajo ningún punto vinculada, no he hecho más nada con la facu ya hace un par de años. Bueno, entonces capaz para poder ir finalizando este capítulo, nos queda por preguntarte qué aportes te parece que estaría bueno hacer a la facultad, o qué te hubiera gustado encontrar en ese tránsito en un momento como estudiante y ahora como graduada en naturales. Bueno, como estudiante me hubiese gustado por ahí tener más opciones en la formación de salidas. Decir, bueno, que no sea tan sesgado a la investigación. La formación, digamos, el profesional me refiero, ¿no? Como que la salida profesional es investigación y está todo con el chip de eso. Porque cuando uno termina y si no va por ese camino, siente una frustración. Porque uno dice, ¿y qué hago con todo esto que estudié? Y a mí me encanta la docencia, pero lo cierto es que como antropóloga, a mí en media me habilita a dar biología, chicos. No antropología, no existe la materia de antropología casi. Entonces, ¿estudiar antropología para dar biología? No. O sea, no es lo que quiero yo, ¿no? Entonces es como que vos te tenés que ir haciendo el camino solo o sola, digamos. Es como, no digo que toda la facultad, o sea, que te dé todas las posibilidades, porque eso tiene que ver con el recorrido que va haciendo cada uno. Pero por lo menos no sesgarte a algo que es así, digamos, es esto, y si no, no sé, arréglatela. Docencia media, porque ni siquiera superior ni nada, es docencia media, que ni siquiera te dan el tramo de formación pedagógico. Porque no existe más. O sea, vos tenés que encontrarle, di 1000 vueltas para hacer eso. Porque antes estaba, ahora no está. Ahora vas por superior, por formación docente por otro lado. Pero cuando yo salí, recién lo habían sacado de humanidades. Entonces ni siquiera podía hacer eso. Era como algo que estaba como perdidísima. Pero bueno, nada, yo hubiese esperado un poco más abierta esa formación como salida laboral. Eso en cuanto a lo que se quiere lo negativo de la carrera, ¿no? Y lo positivo es la mirada que te da, es una mirada amplia, una mirada crítica, por lo menos en lo que tiene que ver con mi formación, el contacto con lo natural. Sobre todo antropología es como que te habilita a tener otra mirada de las cosas, ¿sí? Como esto de jugar con lo social y lo biológico, esto de estar en contacto con compañeros de otras carreras, constantemente, como una gran familia, por lo menos así lo viví yo, no sé ahora cómo estará, pero me parece que en lo que es la formación suma mucho eso, y los viajes de campaña, y bueno, y todo eso, que bueno, nada, me parece que son geniales y que todo suma a la formación, más allá del conocimiento del saber como individuo, ¿no? A mí me parece que hay como muchas cosas que son difíciles, como imperceptibles, ¿no? Que uno transita de diálogo, por ahí tuvo una charla en un viaje y eso ya le configuró algo, le cambió algo. Y eso no lo Totalmente. podés poner en una materia, digamos, es como... No. Y hay con un montón de cosas, como me parece. Nada, estamos súper agradecidos porque nos compartiste todas tus experiencias, la verdad es súper interesante. Así que bueno, gracias por participar del podcast del Centro de Graduades. No, de nada. No, gracias a ustedes. Esto fue una nueva edición de Voces Naturales. Voces Naturales es una producción del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Si te gustó, compartí y seguinos en nuestras redes Centro de Graduados Osvaldo Botino, _medio FCNYM. Si querés contarnos y compartir tu experiencia, escribinos a centrograd@fcnim.unlp.edu.ar.